sobre el autoconocimiento, segunda parte. Soy José Manuel Besanilla, aquí en Reflexiones en el Camino. Muchas gracias por acompañarme. En la primera parte ya hablamos sobre los efectos de la masificación normalizante, ¿no? Y cómo éstas han alienado al sujeto del mundo psíquico. Quiero retomar esta parte, estas ideas, reflexionando sobre cuáles son los efectos de la masificación y las rutas para poder acceder a los contenidos interiores y lograr una estructura más sólida. Dice Jung que una masa movilizada implica la disolución del individuo, lo cual coincide con lo mencionado Freud, con lo que mencionó Freud sobre la horda, ¿no? Y esta masificación, esta disolución del individuo, disolución del sujeto en la masa, facilita la manifestación de una instintividad primitiva, facilita que caigamos en las representaciones colectivas y que nos movamos en arcaico, como en el salvajismo primitivo, que al parecer no estamos muy alejados de eso ahora. Esta masificación puede propiciar el surgimiento de una figura arquetípica, condensadora, ¿no? Un caudillo, un mesías, ¿no? Una figura que condensa, que está cargada de ideas dogmáticas que, finalmente impactan las inteligencias más elementales. Cuando la masa absorbe al individuo, este queda reducido moral, ética y espiritualmente. Se propicia la decadencia del sujeto por el primitivismo, por las representaciones colectivas, y se deterioran las estructuras sociales. Ante la alienación que propicia la masificación, pues el individuo queda estancado, borrado, ¿no? Dice Jung que para la salvación ante la masificación que se ha generado en el mundo a partir de la ultramodernidad capitalista, eso es una actualización mía, ¿no? Es fundamental el rescate de la psique individual, es fundamental el rescate de, dice Jung, el alma del individuo, como lo retoma el Bhagavad Gita. Posteriormente ya hablaremos sobre este texto. Debemos rescatar al hombre interior, al ser humano interno, y la vivencia religiosa, la vivencia de la religiosidad trascendente, ¿no? Ya que esto nos protege del tecne, del exceso técnico, del consumismo, de las demandas consumistas y del capital. Y yo no soy marxista, ni soy comunista, pero veo cómo nos va vaciando esta profunda necesidad de consumismo y de modernidad líquida, sobre lo líquido, y cómo esta necesidad continua de renovación y de gastar. Esta construcción individual no implica la alienación de los grupos, no implica alejarnos de los grupos, implica construir grupos primarios, pequeños, con un contacto directo, conformados por sujetos autoconscientes y grupos autogestivos. La profunda introspección, el silencio del diálogo interno y la contemplación de nuestra sombra y nuestra psique nos permitirá alcanzar al ser humano real, aquel ser humano que trasciende la normalización estadística y la institucionalización. Y cito a Jung: la resistencia ante la masa organizada solo puede ofrecerla quien en su individualidad esté tan organizado como la masa. Fin de la cita. La normalización puede ser segura. Esta normalización, el establishment, lo establecido, nos da estructura, nos da contención, ¿no? Nos da un sentido de orden y contención. Por eso los sujetos suelen aceptarla, ¿no? Y suelen someterse a este orden de las normas. La estructura ofrece
la contención contra la angustia que genera la natural contradicción entre lo interno y lo externo, entre la dinámica de los opuestos, entre el bien, el mal, ¿no? Entre lo interior, entre lo exterior, ¿no? Entre a las preguntas de la existencia. Cuando esta angustia se masifica a partir del deterioro de las estructuras que contienen la masificación, es que puede emerger, como mencionaba yo, el caudillo, la celebridad, el Mesías, ¿no? Alguien que sea un representante de la masa y que sintetice las necesidades colectivas. Las figuras arquetípicas suelen ser símbolos integradores. Por ejemplo, en estos tiempos el arquetipo de Cristo, de El Salvador, ha perdido la potencia para tramitar los impulsos arcaicos que se desataron desde principios del siglo XX y que hemos podido ver a partir de las guerras y a partir de lo que hoy enfrentamos. De ahí el surgimiento del neopaganismo. Ya posteriormente voy a platicar sobre el neopaganismo, les daré mi opinión. Refiere Jung que aún el cristianismo, o sea, el cristianismo hoy, todavía posee la potencia simbólica para responder a los tiempos actuales. El problema es que ha quedado congelado en sus preceptos dogmáticos. La doctrina se ha cristalizado limitando la capacidad de los símbolos cristianos para tramitar los impulsos del inconsciente. Un intento para movilizar esto son las reflexiones que ha realizado el Papa Francisco, en especial en la encíclica Laudato Si, ¿no? Sobre el cuidado de la casa común. Me parece sumamente importante estas reflexiones y sumamente importante el rescate de la experiencia religiosa, de la vivencia trascendente, para poder contrarrestar y compensar estas demandas. Bueno, muchas gracias por acompañarme en esta. Por favor, dejen sus comentarios y si visiten nuestra página de Facebook, de YouTube, de Twitter y si es posible nuestro Patreon, y si están en condiciones y es su deseo, apóyennos para continuar con este proyecto. Muchas gracias.